Había una mujer en México que durmió junto al poder absoluto, que escuchó los secretos más oscuros de este país mientras el mundo dormía, que construyó un imperio con sus propias manos desde las tablas de un cabaret en Veracruz. Y que un día despertó para descubrir que todo lo que había construido podía desaparecer con una sola firma, un solo fallo, una sola decisión tomada a puerta cerrada por personas que la odiaban con una precisión casi clínica. Su nombre era Sasa Montenegro. Y esta no es la historia de una vedette. Esta es la historia de una mujer que sobrevivió a México, y a quien México no le perdonó haberlo logrado. Nació en 1942 en la Ciudad de México. Su nombre real era Rosa Marta Nava Lomelí. Hija de una familia de clase media venida a menos, creció en un entorno donde las opciones para una mujer joven eran pocas y ninguna particularmente brillante. Pero Rosa Marta tenía algo que el dinero no puede comprar, un cuerpo que hacía girar cabezas, una disciplina de acero y una inteligencia que sabía leer perfectamente cuáles eran las reglas del juego. Incluso cuando nadie se las había explicado. A los 17 años comenzó a bailar. No porque soñara con el escenario. Porque era la salida más rápida de una vida que no quería. El ambiente del espectáculo en México en los años 60 era un universo paralelo. Glamour en la superficie, brutalidad por debajo. Las vedettes no eran artistas protegidas por contratos y abogados. Eran carne para el entretenimiento de hombres poderosos que pagaban bien y exigían más. Rosa Marta aprendió ese código con rapidez brutal. Y entonces decidió algo que muy pocas mujeres en esa industria se atrevían a decidir: ella iba a usar ese mundo, no al revés. Se reinventó como Sasa Montenegro. El nombre era una declaración de intenciones. Exótico, enigmático, con un eco europeo que en México de los 60 sonaba a lujo inalcanzable. Y Sasa Montenegro empezó a construir su marca con una meticulosidad que habría admirado cualquier empresario moderno. Para mediados de los años 70, Sasa Montenegro no era simplemente una vedette. Era la vedette. El Teatro Blanquita era su territorio. Los cabarets más exclusivos del Distrito Federal competían por tenerla en cartel. Había cruzado al cine con una facilidad que irritaba a actrices con más formación pero menos carisma. Sus películas eran desnudas, explícitas para los estándares de la época, y llenaban las salas. No porque México fuera un país libertino, sino porque Sasa Montenegro en pantalla representaba algo que la moral oficial negaba y el deseo popular reclamaba en silencio: una mujer que controlaba su cuerpo. Que decidía sobre él, que no pedía permiso. Eso la hacía peligrosa antes de que nadie en Los Pinos supiera su nombre. Fue en ese contexto que conoció a José López Portillo. El encuentro exacto, la fecha, las circunstancias específicas, siguen siendo materia de versiones contradictorias. Lo que nadie disputa es lo que pasó después. López Portillo llegó a la presidencia de México en 1976. Era un hombre de ego colosal, formación intelectual genuina y una debilidad por las mujeres que él mismo jamás intentó disimular con seriedad. Su matrimonio con Carmen Romano era público, formal, funcional, y completamente insuficiente para satisfacer su vanidad personal. Sasa Montenegro llegó a su vida con todo lo que Carmen Romano no era: irreverente, físicamente extraordinaria, absolutamente fuera del protocolo presidencial. Lo que comenzó como un affair de hombre poderoso con vedette de moda se convirtió en algo que nadie en el círculo presidencial había calculado. López Portillo se enamoró. No de la forma educada y controlada que los hombres de su clase concebían el amor. Se enamoró con esa intensidad torpe y total que tienen los hombres de poder cuando finalmente encuentran a alguien que no los necesita. Sasa no lo necesitaba. Tenía su propio dinero. Su propia fama. Su propia audiencia. Eso lo enloquecía. La relación se hizo pública de la única manera en que esas cosas se hacían públicas en el México de los 70. Todo el mundo lo sabía, nadie lo decía en voz alta. Y la maquinaria del poder trabajaba sin descanso para mantener la fachada intacta. Sasa entraba y salía de Los Pinos por puertas que los fotógrafos aprendieron a no apuntar. Asistía a reuniones en residencias privadas donde los secretarios de Estado bebían whisky y discutían el precio del petróleo mientras ella permanecía en la habitación contigua, escuchando sin escuchar. Presente sin existir oficialmente. Vio más de México en esos años que la mayoría de los periodistas del país.
Hubo algo que ninguno de los colaboradores de López Portillo le perdonó jamás: ella lo hacía reír. No la risa protocolar del presidente ante el chiste del embajador. La risa real, espontánea, del hombre detrás del cargo. Y cuando un hombre poderoso ríe de verdad frente a alguien, ese alguien adquiere un peso que ningún nombramiento oficial puede conferir. Los secretarios de Estado pueden ser removidos. Los asesores pueden ser ignorados. Pero la persona que hace reír al presidente en privado tiene acceso a una frecuencia del poder que los organigramas no registran. Sasa Montenegro operaba en esa frecuencia. Y eso la convirtió en objetivo. La maquinaria contra ella empezó antes de que terminara el sexenio. Primero fueron los murmullos en la prensa social, esa zona gris donde el poder deja caer las historias que quiere circular sin firmarlas. Sasa dormía con el presidente. Sasa influía en decisiones. Sasa pedía contratos, favores, concesiones. Nada de esto tenía prueba porque nada de esto era necesariamente cierto, pero la eficacia del rumor en política no depende de su veracidad. Depende de su repetición. Y el círculo más cercano a López Portillo tenía tanto interés en destruir a Sasa como en proteger sus propias posiciones. Carmen Romano, la esposa presidencial, era una mujer de otro tipo de poder. Discreto, paciente, construido durante décadas de matrimonio con un hombre al que conocía perfectamente. Ella no combatió a Sasa con escándalos públicos. Esperó. Y mientras esperaba, construyó alrededor de su marido una muralla de familia, protocolo y responsabilidad histórica que eventualmente volvió a Sasa un problema estructural para el legado presidencial. No fue la pasión la que dividió a López Portillo de Sasa Montenegro. Fue el proyecto del hombre que quería ser recordado como estadista y sabía que la vedette en su vida era un obstáculo para esa narrativa. Cuando López Portillo dejó la presidencia en 1982, México estaba en crisis. El peso se había devaluado. La deuda externa era catastrófica. Los bancos habían sido nacionalizados en un golpe de estado económico que él mismo orquestó en su último año. Su salida del poder fue una de las más denostadas en la historia moderna del país. Aquel discurso en el que lloró frente al Congreso se convirtió en símbolo de un fracaso. Y en ese momento de derrumbe político y personal, López Portillo hizo algo que reveló más sobre su carácter que cualquier decisión de Estado: no abandonó a Sasa Montenegro. Se casaron. Formalmente, legalmente, ante notario. La fecha exacta del matrimonio y sus circunstancias específicas han sido disputadas por distintas fuentes a lo largo de los años, pero el hecho es indisputable: José López Portillo, expresidente de México, se casó con Sasa Montenegro. Para el establishment político y social del país, esto fue algo más que un escándalo. Fue una afrenta. Un hombre de su clase, de su trayectoria, de su apellido, legitimando públicamente una relación que toda la clase gobernante había fingido no ver durante años. La reacción fue inmediata y visceral. Los hijos de López Portillo, especialmente su hijo mayor José Ramón, nunca aceptaron el matrimonio. No de manera pública al principio. Pero en privado, en los círculos legales y familiares donde se negocia el futuro de los patrimonios, la guerra empezó desde el primer día. Sasa no era solamente la amante que su padre había legitimado. Era una mujer sin apellido político, sin red familiar, sin los códigos de clase que garantizaban lealtades tácitas. Era una mujer que había llegado desde los cabarets de Veracruz hasta la sala de una mansión en Las Lomas, y que ahora era, legalmente, copropietaria de un patrimonio construido durante décadas de servicio público. Para la familia López Portillo, eso era inaceptable. Pero Sasa no era ingenua. Llevaba décadas sobreviviendo en industrias donde las reglas cambian según quien tenga más poder en la sala. Sabía leer las intenciones con la precisión de alguien que ha tenido que hacerlo toda su vida para sobrevivir. Vio la guerra venir. Y se preparó con la única herramienta que tenía: su presencia al lado de su marido, constante, visible, documentada. Mientras López Portillo envejecía y su salud empezaba a deteriorarse, Sasa se convirtió en su cuidadora principal. No por imagen. No por estrategia legal. Porque lo amaba con esa clase de amor que no pide explicación a nadie y que los de afuera siempre malinterpretan como interés. Los años 90 fueron una lenta agonía para López Portillo.
El hombre que había controlado el destino de un país entero quedó reducido a un anciano cuya reputación era escombros y cuya familia libraba batallas silenciosas sobre su patrimonio y su legado. Sasa estuvo ahí. Cuando los medios venían a humillarlo con preguntas sobre la crisis del 82, ella era el muro. Cuando los hijos lo visitaban con abogados y documentos, ella permanecía en la casa con la firmeza de alguien que sabe que ese espacio es también el suyo. No era una guardia de honor. Era una esposa. Y esa distinción, que para cualquier otra persona habría sido obvia, en este caso fue el centro de una batalla que duraría décadas. López Portillo murió el 17 de febrero del año 2004. Tenía 83 años. Murió en la casa que compartía con Sasa. Y en el instante en que el corazón del expresidente dejó de latir, comenzó la guerra real. No la de rumores y murmullos. La guerra legal, documentada, pública, feroz. Los hijos de López Portillo impugnaron el matrimonio. Cuestionaron la validez de los documentos. Pusieron en duda la capacidad mental de su padre al momento de contraer nupcias. Utilizaron cada herramienta que el sistema legal mexicano ponía a disposición de familias con recursos, conexiones y el tiempo necesario para desgastar a un adversario solitario. Sasa Montenegro, viuda, se encontró de pronto combatiendo no solo por una herencia sino por el derecho a ser reconocida como lo que era, la esposa legítima del hombre con quien había vivido durante décadas. La prensa, esa misma prensa que durante los años del poder había mirado hacia otro lado por instrucción tácita, ahora encontró en Sasa Montenegro el blanco perfecto. Las columnas de sociales que durante años habían protegido la reputación de la familia presidencial se convirtieron en plataformas para la narrativa que la familia quería circular. Sasa era una aprovechada. Una vedette que había casado a un hombre mayor. Una mujer sin escrúpulos que había penetrado una familia ilustre para robar lo que no le correspondía. La misma clase social que durante el sexenio de López Portillo había aceptado su presencia sin protestar públicamente, ahora la usaba como símbolo de todo lo que consideraba amenazante. Una mujer de origen humilde que había osado existir en sus espacios y reclamar lo que legalmente le pertenecía. Sasa respondió como siempre había respondido a las amenazas, sin doblegarse. Dio entrevistas. Habló con una claridad que incomodaba a quienes esperaban lágrimas o silencio. Describió su matrimonio, su vida con López Portillo, las presiones de la familia, la maquinaria que se había puesto en marcha para borrarla del relato. No pedía compasión. Exigía reconocimiento de hechos legales que nadie podía refutar sin falsificar documentos. Y esa exigencia, formulada con la fría precisión de alguien que ha aprendido que la elegancia no protege a las mujeres como ella, fue exactamente lo que mantuvo vivo el caso en los tribunales por años. El proceso legal fue interminable. Las apelaciones se acumularon. Los peritos disputaron la autenticidad de documentos. Los testigos recordaban versiones diferentes de los mismos hechos. México, un país con un sistema judicial diseñado históricamente para proteger los intereses de quienes ya tienen poder, procesaba el caso con la lentitud característica de los asuntos donde una de las partes tiene menos recursos que la otra. Sasa Montenegro pagó abogados con lo que había ahorrado durante décadas de trabajo. Los hijos de López Portillo operaban con el respaldo de un apellido presidencial y una red de relaciones que atravesaba desde los juzgados hasta los despachos de comunicación. Pero había algo que nadie en esa batalla había calculado correctamente: la resistencia de Sasa Montenegro. Esta mujer había sobrevivido la industria del espectáculo en los años 60. Había sobrevivido ser la amante secreta de un presidente en un país donde las amantes secretas desaparecen del relato oficial. Había sobrevivido la crisis de 1982 y el derrumbe público de la reputación del hombre al que amaba. Había sobrevivido décadas de rumores, desprecio de clase y la permanente subestimación de personas que la veían como vedette y nunca lograron ver más allá. No iba a doblegarse ante un proceso legal, por largo y agotador que fuera. Lo que México le hizo a Sasa Montenegro durante esos años posteriores a la muerte de López Portillo fue un experimento de crueldad institucionalizada. No fue la violencia súbita de un crimen. Fue la lenta acumulación de obstáculos, desacreditaciones y agotamientos diseñados para hacer que una mujer sin red de protección simplemente renunciara. El sistema apostó a que eventualmente se cansaría. Que la presión mediática la rompería.
que el aislamiento la convencería de que sus derechos legales no valían el precio que había que pagar por reclamarlos. Perdieron esa apuesta. Hubo un momento, documentado en entrevistas de la época, en que Sasa Montenegro fue preguntada por qué seguía peleando cuando todo el mundo parecía estar en su contra. Su respuesta fue simple y devastadora. Dijo que no peleaba por el dinero. Peleaba porque era su nombre. Su historia. Su vida. Y nadie, con ningún poder ni ningún apellido, tenía derecho a reescribir esa historia y convertirla en una mentira. Eso no es la respuesta de una oportunista. Es la respuesta de una persona que entiende que la identidad es lo único que nadie puede quitarte si no se los permites. Los años le pesaron. Sería deshonesto no decirlo. La Sasa Montenegro de las entrevistas posteriores al 2010 no era la mujer que había llenado teatros en los años 70. Era una mujer mayor, visiblemente agotada, con los bordes suavizados por el tiempo pero con la mirada intacta. Esa mirada que había aprendido a ver lo que las personas realmente quieren detrás de lo que dicen. Siguió apareciendo en medios cuando la invitaban. Siguió hablando de López Portillo con una mezcla de amor y lucidez que descolocaba a los entrevistadores que esperaban amargura. No había amargura. Había claridad. Que es algo mucho más difícil de producir y mucho más difícil de soportar para quienes prefieren las narrativas simples. La historia de Sasa Montenegro es la historia de un sistema que funciona exactamente como fue diseñado, para proteger a quienes ya tienen y destruir a quienes se atreven a llegar desde afuera. Ella llegó desde los márgenes hasta el centro del poder en México, no a través de un apellido ni de una familia ni de las redes que ese país construyó durante décadas para circular el poder entre los mismos de siempre. Llegó con su cuerpo, su inteligencia y su voluntad. Y eso fue exactamente lo que el sistema no pudo tolerar. No fue la relación con López Portillo lo que la destruyó. Fue la decisión de no desaparecer cuando él murió. De no aceptar el papel que le tenían asignado, la amante silenciosa que se retira con dignidad y se deja borrar del relato oficial. Sasa Montenegro se negó a desaparecer. Y eso tiene un precio en México, un precio que se paga en procesos judiciales que se eternizan, en columnas de prensa que nunca te perdonan de dónde vienes. En el silencio de personas que te conocieron en los años del poder y de pronto no responden las llamadas. Pero hay algo que ese sistema no puede hacer. No puede reescribir lo que ocurrió. No puede borrar el hecho de que una mujer nacida Rosa Marta Nava Lomelí, en una familia sin dinero ni conexiones, construyó desde cero una carrera, un nombre y una vida que la llevó al epicentro del poder en México. No puede borrar que sobrevivió décadas de presión diseñada para aplastarla. No puede borrar que cuando todos apostaron a que se rendiría, siguió de pie. México tiene una historia larga y oscura con las mujeres que se atreven a existir fuera de los límites que se les asignan. Sasa Montenegro es parte de esa historia. Y en esa historia, el fracaso no es de ella. Cuéntanos en los comentarios, ¿conocías la historia completa de Sasa Montenegro? ¿Crees que México le hizo justicia?